Bueno, continuando con las clases en línea, hoy nos vamos a ocupar de Egipto, la escritura egipcia y su desciframiento. Lo que se llama, en la rama del conocimiento, se llama egiptología. También corresponde a la historia de la escritura. La escritura egipcia, como nos dice también Ignaz Gell, es posible que sea posterior a la sumeria. De hecho, todas las dataciones nos dicen que la escritura egipcia es por lo menos 100 años posterior a la escritura sumeria. Pero es la escritura más antigua que existe luego de la escritura sumeria. Es posible también que los egipcios, conociendo la escritura de los sumerios, la hubieran adoptado. Pero estas son hipótesis. Para otros historiadores es una escritura completamente original y está inventada por los egipcios. El propio Gell reconoce la importancia de la escritura egipcia para el posterior desarrollo de la escritura en instancias del silabario que se dieron en Fenicia y el posterior alfabeto griego. La escritura egipcia tiene un aspecto religioso muy marcado, por eso los griegos la llamaron escritura jeroglífica, de hieros, sagrado, y grafén, escribir. De ahí sería jeroglífico, ¿no? ¿Por qué tiene este aspecto religioso? Porque para los egipcios la escritura había sido un don que el dios Tot le había donado, le había dado como regalo a los egipcios. También la escritura egipcia es estudiada como arte, el arte de los jeroglíficos. Hay varios estudios que analizan los jeroglíficos desde el punto de vista artístico, porque los colores que tienen, la perfección de los dibujos, es una caligrafía muy esmerada y realmente el arte en la escritura es muy superior, el arte en la escritura egipcia comparado con la escritura mesopotámica en general. Los mesopotámicos eran más prácticos y utilizaban y desarrollaban sobre todo documentos de carácter contractual, económico y administrativo. Los egipcios utilizaron la escritura con fines políticos y religiosos. Desde luego, la escritura siempre para todos los pueblos tuvo una gran significación política y también fue aplicada a la religión. Pero en Mesopotamia había surgido muy vinculada a la administración y a la economía. Otra causa posible de la invención de la escritura en Egipto, la unificación del país. El Alto y el Bajo Egipto se unifican con el rey Namer. Y el primer documento importante, que es un documento muy pictórico, muy pictográfico, pero que implica escritura, es precisamente la paleta del rey Namer, que relata la unificación, la unión del Alto con el Bajo Egipto. Y el nuevo país, un enorme país, que era Egipto, unido, precisaba una unificación administrativa y la escritura le ofrecía esa posibilidad. La escritura en Egipto tuvo una gran repercusión política. Era muy necesaria para la unidad de ese enorme país. En el mundo de la simbología egipcia,
la escritura tuvo un papel preponderante. Como manifiesta Elisa Castell, convertía en inmutable lo escrito. La descripción en templos y tumbas de rituales, epítetos y cultos concretos aseguraban la pervivencia eterna de dichos ritos y cultos por el mero hecho de haber sido escritos. Imaginen que el poder del escriba también era muy importante en Egipto. Como clase social, tanto en Mesopotamia como en Egipto, se destacó la importancia social de los escribas. En Egipto tuvieron una trascendencia enorme y fíjense hasta qué punto que era el escriba, a través de una invocación escrita, el que cuando moría el faraón transformaba a ese faraón en un dios a través de la escritura. En Egipto se desarrollaron tres tipos de escritura. La escritura jeroglífica, que surge en el antiguo imperio con la unificación del Alto con el Bajo Egipto. Se estima unos 3000 años antes de Cristo. Algunos historiadores ahora han descubierto nuevos documentos y la llevan a 3100 años o un poco más, pero siempre menos que la sumeria. Se desarrolla con la primera dinastía la escritura hierática, que es una cursiva de la jeroglífica, es decir, es la escritura que los amanuenses utilizaban para escribir documentos, y data del siglo 25 a.C. Y la escritura demótica, que es del siglo VII a.C., que fue una escritura más popular, fue la escritura que conocieron más los griegos, y esta escritura es una de las que pervive más tiempo, porque llega hasta la época romana. Fueron los jeroglíficos los que, como escritura sagrada, tenían un sentido mágico y a veces crítico. Bueno, la importancia en este país del faraón era fundamental. Es un país que tiene una sola autoridad, un monarca de poder absoluto y por derecho divino, ¿no? Es como un antecedente del absolutismo que se da en Francia en la época de los Luises. El faraón es a la vez rey y dios del país que gobierna. Ejerce su poder a través de un gobierno centralizado por varios funcionarios. Bueno, con esta unificación de Egipto se desarrolló la administración del país y con la aparición de la escritura se consolida el poder del faraón y se forma un cuerpo de funcionarios especializados, los escribas. Son una élite, acaparan los principales puestos de la administración de ese enorme estado que es Egipto. Son una clase dominante culta, no era una clase cerrada. En Egipto, cuando veían a un chico que tenía inclinación hacia la escritura, cualquiera fuera su clase social, si veían que realmente le gustaba escribir, se le enseñaba a escribir. O sea que la clase social no era cerrada. Era muy importante el rol del escriba para la administración, eran los que recaudaban los impuestos, eran los que se encargaban también de hacer las agrimensuras, eran los que se encargaban de llevar adelante las grandes obras públicas del Estado, como era la canalización del Nilo, y los que tenían que planificar otras obras como las enormes monumentos que han quedado a través de la historia del antiguo Egipto. ¿Quién descifró esta escritura? La escritura jeroglífica. Fue muy difícil su desciframiento. La descifró un francés, Jean-François Champollion, nacido en Figeac en 1790 y falleció en París el 4 de marzo de 1832.
es un egiptólogo francés y está considerado el padre de la egiptología. Él decía de sí mismo: soy adicto a Egipto, Egipto lo es todo para mí. Desde joven se destacó por la facilidad que tenía para los idiomas. Fue un filólogo muy importante, su hermano lo ayudó mucho en el estudio de la filología, bueno, se fue a vivir a Grenoble con su hermano hasta que ingresó al liceo. Estudió el copto y el estudio del copto fue lo que le permitió a Champollion hacer el desciframiento. ¿Por qué? Porque él sabía por los romanos que en la escritura demótica el conocimiento del copto era muy importante para el conocimiento del demótico. Y él encontró en el alfabeto copto signos de escritura egipcios. Entonces de ahí asoció el copto con el desciframiento que quería hacer de los jeroglíficos. Él escribió lo siguiente: yo me consagro completamente al copto, quiero conocer el egipcio tanto como mi propia lengua materna, porque en esta lengua estará basado mi gran trabajo acerca de los papiros egipcios. Y hay que decir que el desciframiento se pudo realizar gracias a la piedra de la Roseta, que junto a las escrituras egipcias, a la escritura jeroglífica, tenía también el mismo documento, pero transcripto al griego koiné, que era el griego de la época helenística. Como él también sabía griego, porque era un verdadero filólogo, entonces con la contextualización del documento Piedra de la Roseta, que se obtuvo gracias a la expedición de Napoleón Bonaparte a Egipto, Champollion comenzó la gran obra que fue el desciframiento de los jeroglíficos, gracias a los cuales podemos ahora leer los documentos egipcios, la literatura del antiguo Egipto y también las leyes de la época de los faraones. Muchas gracias por todo. Cuidémonos, cuídense, yo también me cuido y seguimos trabajando en la plataforma.